Nunca me gustó la forma en que la Popis me miraba. No era una mirada normal, ni siquiera dulce como la de Patty cuando me sonreía desde su ventana. No. La de la Popis era diferente. Vacía y al mismo tiempo llena de algo que no entendía. Al principio creí que era solo su forma de ser, pero con el tiempo, esa mirada comenzó a dolerme, a pesarme, como si me observara incluso cuando no estaba frente a mí. Todo empezó una tarde, cuando el aire de la vecindad se sintió más pesado que de costumbre. El sol estaba oculto tras unas nubes oscuras y gruesas, y las paredes amarillentas parecían estar sudando. La vecindad olía raro, como a humedad mezclada con óxido. Doña Florinda estaba barriendo el pasillo, Kiko jugaba con su pelota, y yo solo estaba sentado en mi barril, mirando cómo el agua sucia se escurría por el suelo y formaba charcos que reflejaban las siluetas de todos. Pero había algo distinto en la Popis. Su vestido rosado, que siempre me había parecido alegre, se veía manchado en la parte inferior, como si hubiera estado arrastrando los pies por el lodo. Tenía las trenzas deshechas y el listón colgando como una lengua rota. Me sonreía, pero no movía los ojos. Me sonreía con los labios tensos, casi blancos, mientras sus pupilas se quedaban quietas, fijas en mí, como si no necesitara parpadear. No sé en qué momento comenzó a seguirme. A veces escuchaba pasos detrás de mí cuando iba al barril a esconderme. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien deslizara los zapatos por el suelo. Cuando giraba, no había nadie. Pero al volver la cabeza, encontraba cosas pequeñas junto a mi barril. Una flor aplastada, un botón arrancado de un vestido, una cinta manchada con algo oscuro. Esa noche soñé con ella. En el sueño, estaba solo en la vecindad, y todo estaba en blanco y negro, excepto el vestido rosado de la Popis. Caminaba hacia mí, con la cabeza ladeada y las manos extendidas. Sus dedos eran delgados y se movían como si tuvieran vida propia. Su sonrisa era enorme, tan grande que parecía cortarle la cara hasta las mejillas. Cuando intenté correr, sentí el piso húmedo y frío. El agua me llegaba hasta los tobillos. En la superficie flotaban muñecos con los rostros de mis amigos. Todos sin ojos. Desperté sudando. A la mañana siguiente, don Ramón no salió de su casa. La puerta estaba entreabierta, y adentro olía a carne vieja, como cuando algo se pudre detrás de la basura. Doña Clotilde decía que seguramente había salido temprano, pero nadie lo vio desde la noche anterior. Doña Florinda fue la primera en notar la mosca que volaba en círculos sobre el charco que se filtraba bajo la puerta. Kiko lloró al verla. Yo no quise mirar. Pero la Popis sí. La Popis se quedó parada frente a la puerta, con la cabeza inclinada, observando cómo las moscas se posaban sobre el marco. Tenía los labios apretados, y sus dedos estaban manchados con algo que no era tierra. Cuando notó que la observaba, sonrió otra vez. Esa sonrisa. Desde entonces, la vecindad cambió. Don Ramón desapareció, y nadie se atrevió a entrar en su casa. El señor Barriga llegó al día siguiente para cobrar la renta, y su hijo Ñoño lo acompañó. Recuerdo que ambos estaban confundidos por el olor. Dijeron que algo estaba podrido. Esa noche, cuando se fueron, escuché un golpe seco en el patio, y luego un grito ahogado que duró solo un segundo. Al amanecer, el portón estaba abierto, y la tierra del patio tenía una marca, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Nadie mencionó a Ñoño después de eso. Yo comencé a tener miedo de salir del barril. Cada rincón de la vecindad se sentía distinto, como si el aire estuviera cargado con algo invisible. La Popis aparecía en todos lados, aunque nadie parecía notarlo. A veces la veía parada detrás de doña Florinda, mientras ella hablaba con el profesor Girafales. Otras veces, detrás de la ventana de la casa de Kiko, quieta, con la frente pegada al vidrio, como si quisiera entrar. Una noche escuché que la Popis cantaba. Su voz era baja, ronca, como si viniera desde dentro del pozo que había detrás de los departamentos. Me asomé sin hacer ruido. La vi sentada en el suelo, con algo entre las manos. Eran los anteojos del profesor Girafales. Tenían una grieta, y el marco estaba torcido. Ella los acariciaba, murmurando cosas que no entendía. Luego levantó la cabeza. Me vio. No sé cómo, porque la oscuridad era completa. Pero lo hizo. Y me sonrió. Desde ese día, los demás comenzaron a desaparecer uno a uno. Patty y su tía Gloria habían venido de visita,
Pero solo la tía salió de la vecindad, y cuando lo hizo, tenía la mirada perdida, como si hubiera olvidado a quien vino a ver. Doña Clotilde dejó de salir de su casa. Las luces se encendían solas en la noche, y a veces se escuchaba su risa mezclada con llanto. Yo quería irme, pero no podía. Cada vez que intentaba cruzar la puerta grande, el aire se volvía espeso y me costaba respirar. Algo no me dejaba avanzar. Era como si la vecindad estuviera viva, respirando conmigo, encerrándome en sus paredes húmedas. Una tarde, cuando todo estaba en silencio, la Popis se me acercó. No dijo nada. Llevaba el vestido manchado, las manos ocultas detrás del cuerpo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuello, como si algo invisible me acariciara. Y entonces lo entendí. No era amor lo que había en sus ojos. Era posesión. Era hambre. Desde ese momento, supe que algo terrible iba a pasar. Y que nadie podría detenerla. Aquella noche, escuché a Kiko llorar en su casa. Luego, un golpe. Otro más fuerte. Después, silencio. Solo el eco de algo arrastrándose por el suelo, mezclado con el sonido de una risa que ya conocía. La risa de la Popis. Me quedé dentro de mi barril, temblando, con las manos sobre los oídos. Pero aún así la escuchaba, cantando, susurrando mi nombre, como si estuviera justo al lado. Cuando abrí los ojos, el suelo estaba lleno de huellas pequeñas, mojadas, que llevaban hasta mi barril. Y entonces la sentí respirar detrás de mí. No recuerdo cuánto tiempo estuve escondido dentro del barril. Las horas se confundían con los días, y el silencio de la vecindad se volvió un ruido constante, pesado, insoportable. Todo olía a humedad, a hierro, a algo que se quedaba pegado en la garganta. De vez en cuando escuchaba pasos. Pasos lentos, sin ritmo, que cruzaban el patio. Sabía que eran de ella. No porque los reconociera, sino porque cada vez que se acercaban, el aire se volvía helado, y el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a romperse. No hablaba. Nunca decía nada. Solo respiraba. Una madrugada, abrí un poco la tapa del barril. Afuera estaba oscuro, pero la luz del farol parpadeaba como si algo la soplara. Vi las siluetas de las casas. Cerradas, deformadas por la penumbra. Las puertas hinchadas por la humedad parecían suspirar. En el centro del patio había un charco tan grande que reflejaba el farol entero. Pero lo que vi dentro del reflejo no era el farol. Era un rostro. El de la Popis. Estaba sonriendo, y sus dientes eran tan blancos que parecían brillar en el agua. Me quedé quieto, sin respirar. Pero el reflejo empezó a moverse solo, aunque no había nadie frente al charco. Los labios del reflejo se abrieron lentamente, y del agua salió una burbuja grande, espesa, como si algo se moviera debajo. El agua tembló. Luego, del fondo, asomó una mano. Pequeña, delgada, pero gris, sin uñas, sin color. Me eché hacia atrás y el barril se volcó. El ruido fue tan fuerte que resonó en toda la vecindad. Y entonces escuché pasos apresurados. No de una persona. Eran muchos. Como si decenas de pies pequeños caminaran sobre el techo. Golpes, susurros, un sonido pegajoso de algo que se arrastra. Me escondí detrás de la pared. Desde allí vi cómo la Popis salía del pasillo. Caminaba despacio, arrastrando los pies. Llevaba algo en los brazos. Era la pelota de Kiko. Pero estaba manchada. En el suelo, las huellas que dejaba no eran de lodo, sino de algo oscuro y espeso. Me quedé paralizado. No sabía si llorar o correr. Pero ella levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de sombras, menos los ojos, que brillaban con una luz pálida. No tenía pupilas, solo un vacío blanco. Dio un paso hacia mí. Luego otro. Sentí el cuerpo rígido, los pies hundidos en el suelo. Y entonces, una voz dentro de mi cabeza, baja, infantil, empezó a hablar. No venía de afuera. Estaba dentro de mí. Era ella. No necesitaba hablar con la boca. La escuchaba directamente en mi mente, suave, pero insistente. Decía que me quería. Que todos los demás me hacían daño, pero ella no. Que me protegería. Que solo debíamos estar los dos. Y en ese instante, todo tuvo sentido. Los desaparecidos. El silencio. La puerta de la vecindad que nunca se abría. Todo era parte de lo mismo. La Popis no estaba matando por odio. Lo hacía por amor.
Por un amor enfermo, retorcido, que no sabía distinguir entre querer y poseer. Salí corriendo. No sé cómo, pero mis piernas se movieron solas. Corrí hasta la puerta grande, la que siempre estaba cerrada. La empujé con todas mis fuerzas, pero no cedió. Golpeé, grité, hasta que las manos me dolieron. Y entonces escuché su risa, detrás de mí. No una risa alta. Era un murmullo, casi un suspiro, pegado a mi cuello. Cuando me giré, estaba frente a mí. A centímetros. Su rostro ya no parecía humano. Su piel estaba pálida y húmeda, los ojos vacíos, los labios secos. Y aún así, sonreía. Esa sonrisa imposible, que cortaba su rostro de oreja a oreja. No me atacó. Solo me miró. Luego levantó una mano y la colocó sobre mi pecho. Sentí el frío más profundo que haya sentido en mi vida. No era el frío del miedo. Era el de la muerte. Todo se volvió oscuro. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, la vecindad estaba vacía. Totalmente. Las puertas abiertas, los juguetes tirados, las sillas rotas. El sol apenas entraba, y todo estaba cubierto de polvo, como si hubieran pasado años. Caminé por el patio, sin saber si seguía soñando. El aire olía a nada. Ni siquiera a podredumbre. Solo vacío. Entré a la casa de doña Florinda. Había fotos en el suelo, los vidrios rotos. En una de ellas, vi algo que me heló el alma. Era una foto antigua de la vecindad. Todos estaban allí. Don Ramón, Kiko, el profesor Girafales, doña Clotilde, el señor Barriga, Ñoño, Pati. Todos, menos yo. Y en el centro, justo al lado del barril, estaba la Popis. Sonriendo. Entonces recordé algo. En mi barril, había una caja pequeña, que nunca había tocado. La abrí. Dentro había pedazos de papel, recortes, botones, mechones de cabello atados con listones. En el fondo, una hoja con mi nombre escrito una y otra vez. Cientos de veces. Empecé a temblar. Y mientras la sostenía, escuché un ruido. Venía de dentro del barril. Era un susurro. Una respiración lenta. Me incliné. Dentro no había nada. Pero el aire estaba helado, y el olor a tierra húmeda volvió. Entonces, la tapa del barril se movió sola y cayó al suelo. Del interior salió un hilo de agua negra, que se extendió por el suelo y formó una figura pequeña. La figura se levantó lentamente. Era ella. Con el mismo vestido rosado, con las manos estiradas, la cabeza ladeada, y esa sonrisa. Pero ahora no era solo ella. Detrás, en las sombras, se movían otras siluetas. Pequeñas, dobladas, torcidas, arrastrándose. Eran los demás. Todos los que habían desaparecido. Don Ramón, Kiko, Pati, doña Clotilde. Todos con los ojos vacíos, los cuerpos pálidos, las bocas selladas por dentro. Avanzaban hacia mí, y detrás de ellos, la Popis sonreía. Retrocedí hasta la pared. No había salida. Y entendí que no podía huir. Porque la vecindad ya no era un lugar. Era una tumba. Y yo estaba dentro de ella. El último pensamiento que tuve fue que tal vez, después de todo, ella había cumplido su promesa. Nunca más estaría solo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.